continuamos en Expreso Italiano y hoy, bueno, muy bien acompañada con dos hermanas en esta oportunidad. Bueno, esto es lo que permite el Expreso, ¿no? De hay veces que por ahí si uno no se anima, bueno, de contarlo entre hermanos, ¿no? La historia de los ancestros. Así que, bueno, estoy acompañada con Graciela y con Virginia Barni. Así que, bueno, las dos nos van a contar, bueno, su historia de raíces italianas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias por habernos invitado, la verdad que es muy lindo participar junto con mi hermana. Por favor, ¿quién me quiere empezar a contar? ¿Quién fue ese italiano que...? Bueno, mi papá se llamaba Francisco Barni, que vino en el año 1950 con su papá, que se llamaba Giuseppe Barni, su mamá, Virginia Valenti, y la hermana de mi papá, o sea, mi tía, Palma Barni, que le decían Virginia, pero en realidad era Palma. Mirá. Es Palma, porque en la actualidad ella vive todavía. Mira, o sea, ¿se radicaron acá en Necochea o no? No, ellos vinieron por un paisano que le decían antes, sí, que ellos le pagó el pasaje en barco que vinieron y se instalaron en Ramón Santa Marina. Mira. Sí, estuvieron ahí unos años hasta que después se fueron a una quinta a una quinta en Energía, porque mi abuelo hacía la quinta, entonces ella vendía las frutas y las verduras en esa quinta, en Energía, y después le ofrecieron a mi papá un trabajo en Necochea y se vinieron para acá, porque él era tornero. Mirá. Se vinieron a Necochea y bueno, y mi tía le ofreció un trabajo en la antigua Casa Gómez, que existía antes, porque ella hacía cortinas, y se instalaron acá, con un tiempito, pudieron comprarse, o sea, obtuvieron un crédito, se hicieron su casita y se instalaron ahí. ¡Wow! Qué historia eso de lucha, ¿no? También cuando hablamos de esto de los inmigrantes, digo, todo lo que lo lucharon y que de a poquito iban logrando, ¿no? Iban avanzando. Sí, para ellos era un pilar, el trabajo y la familia era para ellos lo más importante. Sí, eso, tener su casa, ¿no? Su propia casa. Su casa, sí, y el progreso, que ellos veían como que la Argentina era un lugar realmente muy prometedora. Claro, ¿no? Exacto. Inclusive llegan en un momento en que la Argentina estaba como... progresando un montón. Claro, porque mi abuelo había estado en la guerra de 1914 y no quería que su hijo, tenía miedo de que su hijo pudiera correr esa suerte de tener que ir, para evitar eso. Claro, entonces vinieron acá por ese motivo. Mirá, ¿y qué recuerdo tienen ustedes de tradiciones o algo italiano que digan, no sé, me acuerdo de, no sé, si mi mamá o papá, alguien cocinando o hablando el idioma capaz? No sé. En realidad en casa se vio mucho las características italianas, ¿no? Por ejemplo, la música, creo que en nuestra infancia conocimos más la música italiana y alemana, más que la tradicional. Sí, le gustaban mucho las bandas a él. Todo lo que sea banda le encantaba. Incluso tenía muchos instrumentos, a pesar de que él no tocaba, solamente tocaba la armónica, pero tenía instrumentos porque le gustaban todo lo que sea banda, trompetas, clarinetes. O sea que tu papá era el que más iba, digamos, por el lado de la música. Sí. De la música y también de las comidas. Realmente en casa también se disfrutaba mucho de las comidas típicas, ¿no? Y hoy justamente estábamos recordando con Graciela que cuando todavía el aceite de oliva acá no era tan utilizado, en casa era como... Era común. Era común. Sí. Las broquetas, bueno... Ay, mira qué lindo. Y otra de las cosas, por ejemplo, los hongos que se usaban, que a él le gustaba ir a recolectar hongos, y nosotros desde que éramos chicas íbamos a juntar hongos y después se los ponía así sobre un alambre y los secaba para hacer después las salsas. Claro, los utilizaban en tucos. También, claro, tucos. Para darle otro sabor. Claro, que en realidad fue una tradición que continuó hasta siendo bastante grande, que nuestros nietos, o sea, sus nietos, nuestros hijos, también tuvieron el hábito de ir a buscar hongos al Parque Miguelillo, ¿no? Miramos, en eso, digo, cuando uno habla de tradiciones, bueno, o de costumbres, no sé si tal vez probando un plato o algo típico, no sé si se asemeja a algún sabor, digo, de aquella infancia. Yo nunca pude más sentir el sabor ese de la salsa que él hacía, un gusto especial, un sabor especial que nunca más lo volví a probar. Claro. La verdad que era algo esa especial. Salsa o los tubos, claro, exacto. Sí, con mucho tiempo de elaboración y bueno. Y también, bueno, que de pronto uno cuando en la infancia quizás no tiene conciencia de esa situación y no prestamos atención de cómo era. Como guardar esa receta, digamos, muchas veces, ¿no? O decir, ay, rescato esta receta y la que eso no sé. Pero... Es una lástima, pero no. Mira, no. O las brusquetas, o hay algo que digan, no sé, esto sí lo seguimos consumiendo, no sé si alguna conserva o ellos también iban a hacer fiambres. Bueno, no. Por ejemplo, hacía el jamón crudo.
con un amigo se reunían y hacían, ellos mismos lo estacionaban y lo hacían. O chorizos caseros. También. Me gustaba todo eso. Incluso cuando era muy jovencito, dice que también hacían vino en la época, en el lugar donde ellos vivían, hacían el vino. Sí, el vino casero. Sí, casero. Sí, todo casero. Sí, todo casero. Sí, desde el pan hasta Sí. lo último, sí. Sí, en realidad él no, creo que nunca ha consumido comida así muy, como esa hora de la chatarra, ¿no? Claro, o sea, siempre sí. en casa, inclusive mi mamá también iba a hacer mucha comida casera. Casera, sí. Claro. Hasta el pan rallado era elaborado en casa, es Sí, decir, sí, bueno, sí, todo, sí. todo muy, muy fresco. Sí, claro. Mirá Con qué otros bien. tiempos también. Claro. Sí, sí. Pero así todo, él supo adaptarse muy bien a las costumbres argentinas, porque, por ejemplo, hacía el asado riquísimo y Mirá. tomaba mate con mi mamá, que mi mamá era argentina. Claro. Se supo adaptar, digamos, también a los gustos argentinos, Sí, ¿no? hubo unión ahí de, Claro. Sí. de las dos De culturas. cultura, claro. de culturas, sí. Claro. Sí. Y en el caso de ustedes, bueno, me dijeron, recuerdan que iban al parque cuando eran chicas y no sé si eso se traslada a las otras generaciones, o no sé si a sus hijos, o por el tema del idioma, o por qué lado, diríamos, tratan de que continúe, ¿no? Ese amor por la italianidad. Claro, yo a mi nietito, que tiene 5 años, le he enseñado algunas palabras, a contar, algunas cosas así, en italiano, ¿no? Pero... Porque a veces eso, no es tan importante eso, trasladar, digo, a las próximas generaciones o lo que uno le queda, ¿no? O ya sea por el lado de la música o por el lado, no sé. Sí, incluso Sí, ahora sí. vamos a estudiar italiano también las dos. Estudiamos Sí, italiano. sí, las dos estudiamos Sí. italiano. Y bueno, de hecho yo tengo a mi hija, una de mis hijos, la mayor, que estuvo viviendo 3 años en Milán. Mira, Y por suerte aprendió el idioma. mira qué bien, qué sí. linda. Sí, hubiese sido muy lindo que, bueno, que su abuelo lo supiera, Claro, ¿no? exacto, sí, sí. Pero bueno, también para mí es muy importante que mis hijos, bueno, de alguna manera continúen con Claro. eso. Bueno, yo digo, es siempre como un homenaje, me gusta decir a mí, sí, ¿no? A los ancestros, ¿no? Claro. A lo que hicieron ellos, a su cultura, sus raíces, bueno. Así que, y ella que fue a trabajar. En realidad fue a hacer un máster como diseñadora, bueno, culminó sus estudios y ahora volvió a la Argentina hace una semana. Mira, qué lindo. Bueno, esa también es una linda experiencia de estudio, ¿no? Que se capacitan y apuestan acá, ¿no? A Sí, a la digo. Argentina. Sí, seguro. Que se quedan a hacer su propia experiencia, Claro. su camino. Uh-huh. ¿Ustedes viajaron a Italia o no? Sí, Pues, y tuvimos la suerte de viajar con él, los 4, o sea, nosotras dos con mis padres, que nos hizo un viaje de regalo cuando teníamos jovencitas, teníamos 18 años, me parece, Sí. 17, por ahí. Mirá. Fuimos a conocer Italia y fuimos a conocer a la tía de él, a los primos, a algunos parientes que todavía le quedaban. Wow. Estuvimos allá. Al lugar donde él nació. También a su pueblo natal. Uh-huh. Su casa de la infancia, donde también había sido bombardeada y estaba todavía el registro, porque bueno, obviamente conservan toda la Sí, la estructura. Sí. Y bueno, eran momentos fuertes, pero bueno, también era importante para él conocer, Claro, o sea, hacernos sí. conocer, ¿no? su lugar, sus ¿Era raíces. la primera vez que él volvió o no? No, él había No. vuelto. Había vuelto una había vez vuelto. a los 40 años, había vuelto. Y había visto también a sus familiares. Porque mi abuela, o sea, la mamá de él, quedó huérfana a los 7 años y la criaron 2 hermanas mayores. Entonces él la fue a visitar a sus tías, que todavía en ese momento vivían. Mirá, ay, qué lindo viaje. Sí. O sea que, bueno, ustedes eran muy jóvenes. Sí, muy jovencitas. Digo, no eran. sé si lo recuerdan a su papá, digo, o a emocionarse en algún momento. Sí. En realidad él era muy emotivo, era muy sensible. A pesar de que tenía un gesto adusto, porque era más vale parco, medio... Ajá, no sí, era sí, muy reservado. Muy reservado, sí, pero era muy sensible. Sí, era muy sensible. Y justamente hace un rato estábamos hablando con Graciela que uno cuando es adulto empieza a comprender esas actitudes o características, ¿no? Sí. Del inmigrante, Sí, que sí, es tan claro. difícil el desarraigo. Sí, pues esa historia de dolor. Claro, él Sí, sufrió muchísimo. de melancolía. Toda su vida tuvo melancolía por su país. Él Ya. toda su vida lo recordó, siempre escuchaba la música, miraba el programa italiano. Me acuerdo que en una época compraba un diario que se llamaba La Domenica del Corriere, no sé si todavía sigue Ajá. existiendo, Mirá. que en el kiosco Espaltro, en el antiguo Espaltro, Sí. compraba ahí todos los domingos compraba un diario para estar actualizado, pero no es como ahora que tenemos internet y uno está más, Claro. más Sí. al Sí, tanto de hay, todo. Claro. fácil al alcance. Claro, Claro. inclusive sus amigos de acá de Necochea, casi Sí, todos eran paisanos, sí, sí, casi eran todos. paisanos, Sí, 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 claro. sí, no, yo no recuerdo que tuvieran No, después también tuvo un socio con el que puso su tornería, finalmente, que también era italiano, y que falleció un tiempito antes que él. Mirá. Y sí, siempre sus amistades eran todos italianos. Sí. Mirá, qué arraigada, entonces Sí. tenía su amor, su patria, ¿no? Sí. Claro que sí. Así que, y en ese viaje, ¿recuerdan algún lugar, digo, algo específico? ¿O les gustaría volver a ustedes? No sé si quedó algo pendiente
para visitar. Sí, en realidad fuimos a ver el lugar donde él vivió, San Sepolcro. Bueno, yo tuve oportunidad de volver. Ajá. Sí, a recorrerlo. Bueno, Claro. también. Yo volví, Sí. pero no, a ese lugar no Claro. volví. Estuve en Roma, estuve en el sur de Italia, que no conocía. Claro, Pero sí. porque él nació en la parte de la Toscana, la provincia Claro. de Arezzo. Sí, Y bueno, yo a ese mismo pueblito no volví. claro. Fui al sur, quería conocer el sur. Claro, sí, que es hermoso. Sí, precioso, muy lindo. Claro, sí, sí. Sí. Así que bueno, qué lindo que puedan continuar digo, con las raíces, bueno, esto, manteniendo la italianidad en la familia, Sí. que es un poco lo que Sí. siempre se busca, ¿no? Que las generaciones que siguen las mantengan firmes. Sí, diría. y además yo lo que quiero rescatar de mi papá, lo que a mí más que me quedó de él es la puntualidad, un valor de él que era la puntualidad. Ajá. Y otro de los valores es que el estudio, porque él decía que la mejor herencia que nos podía dar es un estudio. Sí. Sí, Eso, sí. Sí, eso fue algo que a mí también me marcó eso, ¿no? Que, Sí. él decía, el saber no ocupa lugar. Que todo lo que, inclusive en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, siempre algo que quisiéramos iniciar desde música, un idioma o bueno, Un cualquier- deporte. de lo que fuere, Mm. él apostaba a eso, ¿no? Sí, sí, Y sí. yo creo que de alguna manera también traté de inculcarle eso a mis hijos, que la formación es lo Sí, más muy importante, importante. Sí, sí, porque sí. eso te da libertad de pensamiento, Sí, ¿no? sí, Te sí. permite Una poder herramienta- decidir. Claro, sí, una herramienta para toda tu vida. Claro, sí, sí. Totalmente. Sí, que Y bueno. después también el valor de la palabra. Para él la palabra valía más que un papel firmado. Y para mí eso también. Claro, Es sagrada. importante, Sí, sí. claro. Sí, sí, muy importante Sí. eso. Así como, qué lindos valores. Sí. Eso que... Y después la reunión de los domingos que era infaltable. Cuando ella venía con toda su familia nos reuníamos siempre, o si no mi familia con él, todos los domingos siempre a comer. Eso era... Tocar esa campana Sí, gigante. Sí, tenía una campana. Una Una campana. Claro, porque teníamos mis padres vivían en una casa donde el jardín era muy amplio y atrás tenía lo que le llamaban la churrasquera. Claro, decía churrasquera. Entonces tocaba la campana y iban todos los nietos Claro. y todos Ah, a compartir ese almuerzo, ¿no? Que tenía que ser en forma puntual en determinado horario. claro. Sí. Sí, también, Sí, ¿no? también. El que está Sí. y que no se lo perdió. Sí. Qué lindo eso, Sí. mirá qué lindos recuerdos que Sí, tienen sí. de él, bueno, y todo lo que les dejó, eso, todos los valores. Sí. Qué importante eso. ¿Y les queda algo pendiente, digo, no sé, vinculado con la italianidad? Digo, no sé si avanzar con el idioma o visitar otro lugar, o no sé. Y a mí me gustaría seguir recorriendo Italia, porque por ejemplo la costa amalfitana no la conozco, hay lugares que no conozco todavía, me gustaría volver a alguno de esos lugares, sí. Viajar. Sí, sí. O sea, que el turismo, sí, ahí, el turismo de raíces. Como Claro, Claro. Sí, a mí la verdad que lo que me gustaría sería de alguna manera poder conservar el idioma que habitualmente si uno no lo habla Sí. se pierde, ¿no? Sí. Pero eso sí me gustaría, Bien. conservar el idioma. Qué lindo. Así que bueno, fue un placer, chicas, tenerlas acá en Expreso Italiano, bueno, que puedan compartir este testimonio. ¿Y no se tienen familia todavía allá en Italia? Y algunos primos, pero ya, Sí, ya primos lejanos. lejanos, ¿no? primos lejanos. claro. Lejanos. Con que, bueno, en realidad yo tengo contactos a través ahora de las redes, pero ya son, Claro. vendrían a ser nietas de primos hermanos, ¿no? Ujú. Y bueno, capaz que el video llega a Italia, así que les podemos mandar un saludo. Ojalá. Así que bueno, es un placer Bueno. tenerlas acá. Muchas Igualmente. gracias a vos. Gracias.